de vacaciones a Brasil, sobre todo aquellos que están acostumbrados a ir a vacacionar a las playas argentinas o a Carlos Paz, que si hablamos de precios seguramente estarán muy por detrás, o sea, muy en desventaja con respecto a lo que va a suceder con Brasil. Esto ya se ve y se intuye de que será una temporada muy buena la de verano en Brasil por la afluencia masiva de argentinos. Y esto también lo podemos ver acá en la frontera, en otra forma de verlo, otro canal de transmisión de esa devaluación en nuestra economía, es en el comercio fronterizo, donde empezamos a ver que la mayor parte de los productos, no todos, pero la mayor parte de productos y servicios está comenzando a ser más barato en Brasil que en Argentina. Obviamente hay algunas excepciones, acá siempre aparecen productos lácteos, aparecen vinos y derivados, aparecen también productos de perfumería, pero más allá de eso, la mayor parte de los productos tienen alguna ventaja de precio en Brasil con respecto a los de Argentina. ¿Cuál es la ventaja? Y bueno, ahí depende de cada producto, de cada rubro. En algunos productos vamos a encontrar una diferencia de el 5%, 10%, o sea, algo muy marginal. En otras sí, mucho más importante, llegando incluso al 50% de diferencia de precios. Bien. ¿Y cómo afecta a la economía misionera, por ejemplo? Porque bueno, sabemos que cada vez que está barato Paraguay o Brasil, los comercios misioneros se ven afectados, ¿no? Sí, ahí vuelvo a esta pregunta de cómo nos posicionamos y qué tipo de empresas estamos hablando. Si estamos hablando de empresas de comercio o comercios en zona frontera, especialmente en la zona fronteriza con Brasil, no tanto con Paraguay todavía, pero sí con Brasil, estamos hablando de Porto Iguazú, Bernardo de Irigoyen y todas las localidades que tienen punto fronterizo o paso fronterizo con Brasil. Ahí vamos a ver de que claramente están en desventaja en la mayor parte de rubros. Insisto, todavía hay algunas excepciones como, por ejemplo, lácteos y vinos, que son los productos más comerciados con Brasil. En eso todavía tenemos ventaja y todavía seguramente seguiremos vendiéndoles, no solamente por precio, sino además también por diferencia de calidad. Recordemos que los productos argentinos en estos rubros se caracterizan justamente por tener muy buena calidad a un precio muy accesible. O sea, estamos hablando de productos muy diferenciados, no son comparables a los productos que vemos o que se produce en Brasil. Pero por otro lado también tenemos las empresas que exportan tradicionalmente, o sea, las empresas que van a aduana, que tienen un despacho aduanero, que implican contratar despachantes de aduanas, transporte internacional y demás. Estas exportaciones formales también se verán afectadas. O este comercio formal exterior también se verá afectado. Para la provincia de Misiones, Brasil representa aproximadamente el 30% de las exportaciones, o del volumen y el monto exportado. ¿Cuáles son los rubros que exportamos? Exportamos principalmente pasta celulósica, exportamos madera de bajo valor agregado, o sea, madera en rollo o madera, tablas de madera, no con varios niveles de transformación, sino en esos estadios, y yerba mate canchada. En este sentido, es interesante también pensar de que, a ver, en primer lugar uno diría, bueno, al haber una devaluación en Brasil, nuestros productos son más caros y es más difícil venderles a Brasil. Pero al mismo tiempo, nos encontramos con que nosotros no vendemos productos finales a este país, sino que vendemos productos que son utilizados en procesos productivos de aquel país. Entonces, si esa devaluación en Brasil llegase a generar una reactivación económica en Brasil, lo que va a hacer es mayor demanda de insumos y por lo tanto mayor demanda de los productos que nosotros estamos enviando. O sea, al principio tendremos alguna dificultad para colocar estos productos, pero si llega a generar una vuelta de ciclo económico y llega a generar esto un crecimiento económico en Brasil, se demandará más pasta celulósica porque esto es uno de los insumos que se utiliza para la pasta de celulósica que hacemos nosotros, es uno de los insumos que utilizan en Brasil para producir papel.
hay otros, como otros tipos de fibras, otros tipos de pastas celulósicas y demás, que se mezclan para lograr el producto deseado por el consumidor. Lo mismo pasa con el sector maderero, que exporta rollos de madera o tablas de madera. Si aumenta la actividad económica en el sector de mueblerías o de remanufacturas de madera en Brasil, seguramente también aumentará la demanda de estos productos, aunque seamos un poquito más caros para ellos en el mediano plazo. Bueno, te consulto, Gerardo, con esta baja del impuesto país que se va a dar en los próximos días, ¿también va a convenir mucho más con esto de la baja del dólar tarjeta, de algunos impuestos y demás? Sí, va a convenir más o no va a ser tan, pero en realidad no va a ser tan perjudicial consumir con tarjeta o tan complicado consumir con tarjeta como lo era o lo es hasta hoy en día. De todas maneras, entiendo que mucha gente ya estaba, aquellos que consumían, viajaban al exterior y consumían en el exterior, ya estaban optando por el pago de esa tarjeta, del resumen de la tarjeta en dólares, con dólares, directamente comprados ya sea a través del dólar MEP, dólar contado con líquido, algunas de estas opciones que son mucho más baratas que el dólar tarjeta, con lo cual ese dólar a 1.700 aproximadamente, que es el dólar tarjeta, afectaba a relativamente pocas personas, o sea, los que no utilizaban estos otros mecanismos, pero ya hace algún tiempo mucha gente, no digo todas, pero mucha gente había comenzado a utilizar estos otros instrumentos. Y seguramente lo van a seguir haciendo para poder también no solamente zafar de ese impuesto país que ahora se va a derogar, sino también ese adelanto de ganancias y demás que todavía va a seguir teniendo. Aprovecho a preguntarte de esto mismo. También, ¿en qué nos va a beneficiar? ¿Qué productos pueden llegar a bajar o servicios de streaming, plataformas y demás con el dólar tarjeta? Bueno, en primer lugar... con la baja del impuesto país, perdón, ¿no? Sí, la baja del impuesto país primero nos afecta en ese dólar aplicado a las plataformas de streaming, de música online y demás, que mucha gente lo utiliza, pero también recordemos que se habilitó la opción de compra a través de plataformas de comercio electrónico del exterior, o sea, por lo que es por Amazon o Alibaba, que ahora hay estas plataformas y algunas más todavía. También se amplió el margen de compra, que hoy se puede comprar ya por $3.000 anuales, por montos no superiores mensualmente, creo que son $400 por mes. Esto, que ya se había aumentado el límite, tampoco van a pagar ese impuesto país si lo pagamos con tarjeta, lo cual también hará beneficioso ese comercio electrónico, y seguramente esto también lo veremos algún impacto en Mercado Libre, que como tiene presencia en muchos países, seguramente también generará algún tipo de competencia entre proveedores de distintos países. Así que sin duda ese capítulo, este punto, beneficia claramente a los consumidores, a todos los consumidores, e incluso también, volviendo al tema de devaluación de Brasil, también esto va a afectar a los costos de los productos que son importados de Brasil. Y acá tenemos, por ejemplo, algunos autos que son traídos completamente de Brasil, pero también hay algunas autopartes que son utilizadas en el proceso productivo de autos en Argentina. Aproximadamente el 30% de los autos argentinos, de cada auto producido en Argentina, tiene componentes brasileños, para dar una idea. Entonces esta devaluación también afecta a la estructura de costos y baja los costos de producción de los autos argentinos. Entonces, o sea que los automóviles tendrían que bajar. Los canales a través de los cuales nos afectan tanto el impuesto país como la variación del tipo de cambio con Brasil. Bien, los automóviles también tendrían que bajar, ¿no? Tendrían que bajar no en igual proporción, pero sí seguramente en algún porcentaje, teniendo en cuenta que tienen componentes que son importados. Perfecto. Gerardo, históricamente las devaluaciones que han hecho los brasileros siempre obviamente han provocado que sus exportaciones se abrieran con mucha más intensidad hacia el mundo. Milei y su gobierno de equipo económico ha decidido... Disculpame, Pablo, te escucho muy bajo, te escucho muy mal.
que la devaluación decidida por el gobierno de Lula, ¿me escuchás? Sí, ahí sí, perfecto. Genera una mayor exportación al mundo, con sus ventajas o sus desventajas. Y la reevaluación del peso, ¿no? Esto de darle más poder al peso argentino de las políticas de Milei, con el control de la inflación y demás, hace que nuestras formas de competencia, de exportar, vos bien lo marcabas al principio de la charla, sean complicadas, porque la Argentina sigue teniendo el mismo drama que ya advertía Manuel Belgrano allá en sus años mozos, cuando decía que un país perdía la soberanía solamente exportando materia prima y no industrializándola, ¿no? Porque seguimos teniendo el mismo problema, que exportamos al mundo básicamente materia prima y no industrializada, porque tampoco el kirchnerismo fue un gran proceso de industrialización. ¿Qué nos está faltando? ¿Es culpa de los gobiernos y sus esquemas impositivos? ¿Tiene que ver con la despreciación de la moneda, con el tema del dólar? ¿Por qué no nos podemos ser nosotros los que vendamos productos al mundo industrializados, como hacen los brasileros? Ahí la pregunta que habría que hacer es si nosotros queremos vender productos industrializados. ¿Cuál es el beneficio de esto? ¿Por qué? Porque suena muy lindo decir que tenemos fábricas y que que vendemos autos completos, por ejemplo, pero es mucho más, por ahí tal vez puede llegar a ser, de hecho hay estudios que así lo indican, pero esto puede ser discutible, que es mucho más, tiene mucho más impacto y mucho más derrame en la economía, generar información o tecnología a la producción, orientada a la producción agrícola, como puede llegar a ser tecnología de información satelital, como pueden llegar a ser sistemas de riego y sistemas de cosecha automatizados, como pueden llegar a ser la industria química orientada a la preservación o mejora de los suelos, al riego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la cuestión de ¿queremos vender productos finales o también nos sirve incluso más algunos otros sectores? En ese sentido, más allá de eso, claramente el puntapié inicial para dar la plataforma, para que despegue un proceso de inversión en cualquiera de los canales que estemos hablando, tenemos que pensar en que haya estabilidad macroeconómica. Sin estabilidad, con una inflación creciente como la que vimos en los últimos 20 años, con déficit fiscal, donde no había crédito porque el Estado Nacional absorbía todo el crédito, y a su vez con devaluaciones o tipo de cambio que continuamente estaba pegando saltos justamente para disfrazar esos desequilibrios macroeconómicos, es muy difícil que alguien tome la decisión de ingresar capitales o de invertir la plata de los argentinos en Argentina. Sobre todo si le decimos que una vez que ingresen no van a poder salir y están entrando directamente a una jaula, a un zoológico. Entonces, el tipo de cambio alto sin duda genera, o el tipo de cambio actual y las perspectivas a mediano plazo sin duda generan desafíos muy grandes. Pero esto implica pensar en generar esa plataforma de estabilidad macroeconómica, desregular y a su vez hacer más amigable el clima de negocios en Argentina. Eso implica reducir costos tributarios, que no son solamente alícuotas, sino también cantidad de procesos y cantidad de impuestos. Implica reducir costos salariales, que no estoy hablando del salario de bolsillo, sino todos los otros costos que afectan o que tienen que enfrentar un empresario cada vez que contrata a una persona, más allá de lo que realmente le llega al trabajador en su bolsillo. Implica también reducir costos de transporte, costos de logística y las regulaciones que hacen que una pyme tenga que tener contratado un estudio contable, un estudio de asesores, solamente para pagar impuestos o para cumplir con todas esas reglamentaciones. El ejemplo que siempre doy, que es muy gráfico me parece, los monotributistas en nuestro país, que son tal vez los agentes económicos más pequeños, tienen que contratar a un contador para pagar impuestos, lo cual es una locura.
O sea, tendrían que poder hacerlo todos automáticamente y de forma individual, sin tener que recurrir a otros profesionales por lo complejo del sistema. Bueno, eso es lo difícil de hacer negocio en Argentina y es lo que justamente frena esa ola de inversiones, ya sea en el sector productivo industrial de bienes finalizados, de cadena de valor o de bienes de capital orientados a la producción. Y en ese estudio que hicieron con tu colega Juan Cuevas en el IERAL, Gerardo, vamos más a lo consumo terrenal, que vos hiciste una lista comparativa de los precios de elementos de consumo que tienen que ver con la alimentación diaria o básicamente aportando más al núcleo familiar que a lo macro, ¿no? ¿Por qué los brasileros pueden tener más barata los productos lácteos, inclusive la carne en algunos cortes? Creo que salvo el vino, los brasileños en esa lista que vos publicaste, que en el informe muy preciso que haces, ellos tienen mejores precios que nosotros. De hecho, yo conozco mucha gente que ya empezó a cruzarse a San Borja, a Porto Xavier, a Bernardo de Irigoyen en Cerqueira, a comprar mercaderías de consumo familiar a esos lugares, ¿no? ¿Por qué la Argentina no puede? ¿Es producto netamente de la devaluación o hay algo que todavía no podemos destrabar para que podamos competir? Es una mezcla de las dos cosas. Puntualmente en este informe lo que se hizo hincapié es en el impacto de la devaluación. Ajá. Por lo tanto es una modificación de muy corto plazo, hay que ver cómo se reacomodan los precios en el mediano plazo, pero sí esto, lo que nosotros mostramos en el informe, hace referencia al impacto de la devaluación. Pero eso no quita de que, como insisto, que la estructura de costos en Argentina es muy, pero muy alta para todas las industrias, para todas las empresas. Entonces, tenemos que pensar, ahora que se ha estabilizado el tipo de cambio argentino, que la inflación está a la baja y demás, tenemos que pensar y afinar la punta del lápiz tanto desde el Estado nacional, provincial y municipal como desde las empresas para reducir costos ociosos. Y ahí tenemos que pensar en cómo organizar la producción, qué reglamentaciones simplemente nos hacen tal vez perder tiempo como empresas al momento de cumplimentar los formularios y pagar esos impuestos o tasas municipales, que tal vez incluso para el municipio, la provincia o nación no significan casi nada de recaudación, sino que simplemente significa de que como empresa tengo que mandar a un empleado a hacer cola a la municipalidad y a perder tiempo en vez de dedicarlo a trabajar, y como municipalidad tengo que tener un empleado dedicado a la impresión de las papeletas y al cobro en el banquito de la municipalidad, justamente para registrar esos pagos, siendo que en realidad termina afectando prácticamente 0% en la recaudación total global de ese municipio, de esa provincia o de nación. Entonces, en todo esto implica que tenemos que trabajar. Es muy complejo, es muy difícil, es engorroso, es aburrido, pero sin duda es la agenda que viene. Sabemos que tenés que irte, tenés una pregunta, te lo leen en algún otro momento porque me dicen que tenés otro compromiso, ¿no? Pero yo la consideraba importante porque quería saber si la devaluación de Brasil beneficia al consumidor o a las industrias pequeñas y medianas, y si en Argentina en algún momento se puede pensar en una devaluación para favorecer al consumidor o a las pequeñas y medianas industrias, o crees que no está en el pensamiento del gobierno nacional. Trato de hacer una respuesta corta porque justamente tengo un compromiso que tengo que entrar a una reunión en este momento. Está muy bien. Hace un par de minutos tenía que entrar, pero las devaluaciones jamás de los jamases han generado soluciones sostenibles en el tiempo. Una devaluación solamente genera una solución a problemas en el cortísimo plazo. Si suben nuevamente los precios en los próximos días, meses y demás en Brasil, no ha generado ninguna solución sostenible en el tiempo, y en el caso de Argentina, por lo tanto, está demostrado de que las devaluaciones no han generado ninguna solución. Es mucho más fácil trabajar con política cambiaria que con todos estos otros temas que les mencionaba, pero la sostenibilidad del crecimiento se da justamente por trabajar la macro y la micro en todas estas regulaciones y estas dificultades para invertir y para trabajar en cada una de las actividades.
Gracias, Gerardo. Disculpa la molestia, y te agradecemos enormemente la buena predisposición de siempre. Un cariño grande. Un placer, saludos a todos y que tengan un muy lindo día y saludos a todo el equipo. Dale, muchas gracias. Bueno, chicos, nos va a beneficiar no solo Brasil, sino la baja del impuesto país en muchos productos, ¿no?